Entonces, ok, bueno. Y entonces tenemos que esta función, queremos probar que la función h es abierta, ¿no? Hay que recordar que la función h, a lo mejor, habría que recordar que la función h va de k en este g, ¿no? Y acuérdense que tanto como k con h y g con g son compactaciones del x, que pues dejan como residuo compactaciones unipuntuales, ¿no? Unipuntuales de X. Bueno, ahí está. Entonces habíamos dicho que hay que probar que la función es abierta y entonces tenemos, pues para probar que la función es abierta, pues uno empieza diciendo, tómese usted un subconjunto abierto de K y entonces tiene que probar que su imagen es abierta, ¿no? Y entonces dices, pues tómate un abierto de K, que fue lo que hice acá. Entonces, bueno, tienes dos casos. El primer caso es que acuérdense que la topología tau, y a lo mejor debería de decirlo aquí para recordar, la topología tau gorro está formada por tau y una cosa que llamamos su varigoleada, ¿no? Entonces, o está de este lado o está de este lado. Entonces, si está de este lado es un abierto en X, entonces, pues tómatelo, mándalo, ¿no? Como es un abierto en X y la función H es la función G minúscula, siempre y cuando tú no seas el punto P, entonces dices, ah, pues la imagen de H es la imagen de U. Pero recuerde usted que esta G minúscula es un encaje, ¿no? Es un encaje. Y entonces, pues en particular es una función, es un homeomorfismo, por lo tanto es una función abierta, por supuesto en su imagen. Entonces yo puedo concluir que este G de U es un abierto en G de X, ¿no? Es un abierto de G de X. Y ya acabé, porque lo otro que tengo que observar, y espero que sí lo noten ustedes, pero la otra cosa que tiene uno que observar es que G de X es un subconjunto abierto, es un subconjunto abierto de la compactación G, ¿no? ¿Por qué es un subconjunto abierto de la compactación G? No sé, aquí voy a poner un paréntesis, porque acuérdese usted que cuando yo a G le quito G de X, lo que obtengo es el punto que llamé Q, ¿no? O sea, un punto. Y entonces, como estoy adentro de un espacio T2, este es un cerrado, y entonces esto quiere decir que este es un cerrado, es decir, su complemento es un subconjunto abierto de G, ¿no? Y entonces dices, ah, pues fíjate que entonces H de U es un abierto en un abierto. Y entonces ya puede uno concluir por sus cursos de topología 1 que por lo tanto H de U, que se llama G de X, H de U, perdón, que es un abierto, que es G de U, es un abierto, en G de X y G de X es abierto en G, entonces H de U es un subconjunto abierto. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Sí o no? Y eso terminaría con el caso 1. Y entonces nos pasamos al caso 2. Y entonces el caso 2, pues debe de ser también muy fácil. Y entonces lo voy a decir. Ajá. El caso 2 es que U esté en la otra parte, ¿no? O sea, que U esté en la otra parte, o sea, en lo que llamamos su garigoleada. Y eso quiere decir que entonces U se puede escribir como la diferencia entre K. Existe un subconjunto compacto de X de tal manera que U se puede escribir como la diferencia entre K y este B, ¿no? Ok. Y entonces vamos haciendo algunas observaciones. A ver, la primera observación que quiero hacer es que si yo agarro H y mando a B, este B, por cierto, ajá, ajá. Este B es un subconjunto de X, ¿no? Y entonces acuérdense que la función H en X vale G minúscula. Y entonces esto es G, lo mismo que G de B. Pero G es una función continua, ¿no? Entonces manda compactos en compactos, es decir, este es un subconjunto compacto, pues ¿en dónde? En K, ¿no? Es un pero un subconjunto compacto que vive en G mayúscula, perdón, no en K, en G mayúscula. Y ahora sí, entonces uno tendría que poner que aquí note que eso pasa. Y además, pues voy a decirlo rápidamente,
Y además, cuando yo mando U, eso es lo mismo que mandar H de K menos B, pues eso no estoy haciendo nada. Y lo que quiero observar ahorita es que esto es igual a G menos H de B. Y entonces la única que queda duda es esta, ¿no? Ahorita la discutimos, pero si yo lograra probar esa igualdad, entonces yo diría, ah, bueno, pues fíjate que H de B es un subconjunto compacto, ¿no? De, es un subconjunto compacto de G, H de B es un subconjunto compacto de P. Entonces, cuando yo se lo quito, bueno, es compacto. Y como G este 2 en particular es cerrado, ¿no? Lo voy a poner por aquí. En particular es un subconjunto cerrado de G. Y entonces cuando yo se lo quito, lo que obtengo es un abierto en G, ¿no? Y entonces si yo probara esa igualdad, ya estaría. Pero pues esta igualdad, pues sí es cierta, ¿no? También espero que no me atore como la de ayer, que ya dije que también era muy fácil. Ay, porque esa igualdad es cierta. ¿De veras? ¿La probamos? Pues sí, porque ayer me hice muchas bolas por no andarla probando. Pues la voy a probar, ¿no? Si uno se toma un elemento en H de K menos B, pues eso significa, lo voy describiendo, eso significa que existe un X en K menos B de tal manera que, que H de X es igual a Y, ¿no? Entonces yo quiero ver que Y está del otro lado. Y entonces dices, pues note usted que Y no puede estar en H de B. ¿Por qué no puede estar en H de B? Lo voy a poner en un paréntesis. Si Y estuviera en H de B, eso significaría que existiría un P en B de tal manera que H de P es Y, ¿no? Pero entonces, pues fíjese usted que ya tengo un punto en el complemento de B que va a dar a y un punto en B que va a dar a Y. Y entonces eso significaría que la función no es inyectiva, ¿no? Porque, bueno, también, bueno, estaría P. Y además, pues X es distinto de P, ¿no? Lo cual es una contradicción. Porque estoy diciendo otra vez que entonces la función no sería inyectiva, ¿no? Yo ya sé que H es una biyección, ¿no? Lo cual es una contradicción, entonces pues no está en H de B, y entonces si no está en H de B, pues entonces ya puedes concluir que Y es un punto de G que no está en H de B, ¿no? Que era lo que yo quería probar. Entonces, pues chido. Y esa sería una contención. Y la otra contención, ay, ¿cómo será la otra contención? Pues dices, pues si me tomo un Y en G menos H de B, pues a ver, voy diciendo, ¿no? Si me tomo un G ahí. Ah, bueno, yo sé que como la función es suprayectiva, yo sé que existe un X en X, no, un X en X, un X en K, de tal manera que cuando yo mando con H va a dar a Y, ¿no? O sea, yo sé que la función es suprayectiva. Y entonces yo puedo encontrar eso. Y entonces me pregunto qué pasa pues, qué pasa con X, ¿no? Y entonces note usted que X no puede estar en donde no puede estar X. X no puede estar en B. Y otra vez abro un paréntesis. Si de pura casualidad X estuviera en B, entonces H de X, que se llama Y, pues esto estaría en H de B, ¿no? Y lo que me diría que Y está en H de B. Pero desde el principio yo tengo que Y no está en H de B, eso es una contradicción. Y entonces ya acabé, porque si no está en B, pues entonces X tiene que estar en su complemento. Lo que quiere decir que Y, lo que quiere decir que Y está ¿en dónde? En H de K menos B. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Sí o no? Díganme, porque si Sí, no, ¿sí? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Y entonces ya probé que la H a ver, me voy a regresar acá. La H es biyectiva
continua y abierta, ¿no? Entonces ya puedo concluir lo que quiero. Por lo tanto, H es un homeomorfismo, ¿no? O sea, es continua, es continua, biyectiva, y su inversa es continua, ¿no? Entonces es un homeomorfismo. Y eso que quedaría ya quedaría, ¿no? Ay, ¿a poco fue tanto? Ya quedaría el teorema de Alexandrov, ¿no? Ya probamos esto, que es, si el espacio es localmente compacto o no compacto, existe una compactación, y lo que acabamos de probar es que la compactación es única, ¿no? O sea, si te toman dos compactaciones que dejan como residuo un punto, pues están hablando de la misma. Por ejemplo, si alguien te dijera, ay, voy a poner un ejemplo así muy chafa. Por ejemplo, si alguien te dice, no, pues fíjate que si yo me tomo un espacio así raro y lo meto adentro de un espacio de funciones y ahí digo que puedo construir un subconjunto de los reales que es denso allá adentro, y dices, no, pues a ver si es compacto, tiene los reales como un denso, pues, y el residuo es un punto, pues tiene que ser la compactación unipuntual. Entonces, donde lo metas, pues debe de ser una esfera, ¿no? Pero bueno, ya no voy a decir nada más al respecto. Y entonces, uno cuando ve el teorema de Alexandrov, pues se debería de hacer la pregunta, ¿no? A ver, ya dijimos algún resultado similar, pero agregando más de un punto. Ahorita vamos a ver, ¿no? Este es como a ver, Carlos nos pregunta si hay algún resultado similar, pero agregando más de un punto. O sea, sí hay, bueno, de hecho en nuestros ejemplos ya vimos que sí hay compactaciones, por ejemplo, de los reales, que dejan como residuo dos puntos, en ese ejemplo uno. El ejemplo 2 es una compactación de los reales que deja como residuo un punto. Dijimos que esta construcción, la que estamos haciendo, la de Alexandrov, nos recuerda esta idea, ¿no? Esta idea de que en los reales, bueno, en Rn, en el espacio euclidiano, definíamos un punto ideal que era el infinito y donde todo lo no acotado se iba a acumular allá, ¿no? Y que, bueno, cuando uno lo hace en los reales, en los espacios euclidianos, perdón, obtiene esta proyección estereográfica que está aquí. Ahorita voy a dar más ejemplos, bueno, no ahorita, Carlos, a lo largo de las clases vamos a dar más ejemplos, pero ahorita quiero decir un par de cosas rápidas acerca de este teorema y ahorita te doy más ejemplos, ¿va? Y de hecho te voy a dejar tarea, pero bueno, quiero decir unas cosas de Alexandrov y regresamos a la pregunta de Carlos. El teorema de Alexandrov dice que un espacio localmente compacto y no compacto lo puedo compactar dejando como residuo un punto, y de hecho dice que si lo haces de alguna otra manera distinta como nosotros lo hicimos, no importa, lo que vas a obtener es la misma pues, que está escrita ahí, ¿no? O sea, la K. Y entonces uno se debería de preguntar lo siguiente cuando uno ve, ay, chin, ya no sé qué, todo esto es la prueba del lema bueno, eso es después. Voy a poner una página aquí. A ver, voy a hacer una especie de diagrama, ¿no? Rápidamente para acabar con esto de Alexandrov. Y entonces tienes X localmente compacto, localmente compacto, no compacto, ¿no? Y aquí tienes, del otro lado voy a poner, existe una K, 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 H, compactación de X, de tal manera que, que K menos H de X, o sea, el residuo es un punto, ¿no? Y entonces lo que nosotros probamos es que si tienes esto, tienes esa flecha y además la K es única, ¿no? Pues solo hay una compactación de ese estilo. Estoy hablando otra vez en términos topológicos, solo hay una. Y uno se debería de preguntar en este momento, ¿qué onda con la implicación de regreso? Si yo puedo probar que si lo puedo compactar puntualmente, entonces el espacio es un espacio localmente compacto, no compacto. Y entonces, a ver, voy a decir un par de cosas acerca del regreso y espero y se los voy a dejar de tarea, se las voy a decir así como muy en el aire
Y entonces digo, a ver, si tú tienes una compactación de X que tiene como residuo un punto nada más, entonces dices, ¿qué onda con el espacio que con X, ¿no? Entonces, a ver, es que esto viene con la idea de si, bueno, ahorita lo digo bien, mejor. Y entonces dices, a ver, ¿qué onda con el regreso, no? Y tú dices, pues está bien fácil porque para hacer el regreso dices, pues yo sé que dije, que X es homeomorfo a H de X, ¿no? Y fíjate que como el residuo es un punto, y esto es una compactación, en particular, este es un cerrado, ¿no? O sea, estoy trabajando otra vez en un espacio T2, entonces este singular es un cerrado, y entonces este es un abierto. Y entonces dices, pues entonces dices, pero observa que este es un subconjunto de K, por supuesto, que es un abierto, ¿no? Y entonces dices, pero entonces tengo un abierto adentro de un compacto. Y yo ya sé que si tengo un abierto adentro de un compacto, yo puedo concluir que X es localmente compacto, ¿no? Y entonces, ¿qué onda? Pues el regreso sí es cierto, ¿no? Como ven, jóvenes. Este, ¿Y qué onda con esto de, aquí dice, ya probé que el X es localmente compacto y es no compacto? O sea, eso es como lo que les quiero dejar de tarea, ¿no? ¿Y qué onda con esto de no compacto? Pero bueno, o sea, lo que estoy tratando de decir es que el teorema de Alexandrov en realidad es un sí solo sí, pero pues esta parte no la omitimos porque pues es muy fácil, ¿no? Y bueno, ya dije que ya dije alguna parte, pero como aquí te recuerden que para construir la compactación, esta de este lado, usamos que el espacio no era compacto. Y aquí no he dicho qué onda con esta parte, ¿no? Y entonces, como dije que les iba a dejar una tarea, pues ahí piénsenle, ¿no? Y me dicen qué onda con esa parte. O sea, ya concluí que el espacio es localmente compacto, pero ¿y lo no compacto qué? ¿Los abiertos en los compactos podrán ser compactos alguna vez? Esa es como la pregunta, ¿no? ¿Sí se entendió lo que dije o no, jóvenes? Nada más díganme si sí o no. Sí, Y entonces, a ver, antes de contestar la pregunta de Carlos, quisiera entrar en la siguiente discusión. Este, y entonces uno dice, bueno, pues todos los localmente compactos se pueden compactar. ¿Cómo? O sea, ya sé que se pueden compactar por lo menos usando esta, ¿no? Ya tengo un ejemplo de una compactación. Y entonces la pregunta que no nos hemos hecho y que no sé por qué no nos hemos hecho es que, ¿y todo espacio se puede compactar? Uno, o sea, agarro un espacio y lo digo, a ver, échame un espacio, lo puedo compactar. Y entonces uno dice, bueno, pues tiene que haber restricciones, ¿no? Porque las compactaciones en particular son compactos T2 y como el espacio X va a quedar adentro de la compactación, pues entonces en particular es un espacio, tiene que ser un espacio T2. Y entonces uno puede decir, bueno, no puedes compactar cualquier cosa. De entrada tienes que empezar con un espacio T2, ¿no? Y entonces ya les dices, bueno, sí, está chido. Y entonces la siguiente pregunta que se me ocurriría es, y entonces, bueno, ahora sí, te doy un espacio T2, ¿puedo compactarlo? Así, o sea, generalmente. Y entonces tú dices, ay, ching, pues quién sabe, ¿no? Y entonces a lo mejor uno debería de preguntarse qué espacio sí puedo compactar, ¿no? Y eso suena como una cosa pues, muy general, pero tiene una respuesta muy sencilla. Y entonces lo voy a poner aquí como una, pues no sé si ponerle teorema, observación, proposición, le voy a poner. Le voy a poner como una proposición. Y la proposición que dice, la proposición dice lo siguiente. Ay, ¿cómo lo escribiré? Sea X un espacio topológico, ¿no? Sea X tau un espacio topológico. Y entonces yo puedo decir que entonces X tiene una compactación. No he dicho, o sea, no sabemos cuál, solo sabemos que tiene una compactación. Sí, solo sí. O sea, hasta se puede caracterizar. ¿Y qué creen que se pone aquí?
si X es completamente regular. Completamente regular. Por cierto, completamente regular. Por cierto, estos espacios también se llaman Tikhonov, porque ya cuando uno está hablando de compactaciones, a lo mejor alguien les dice que son los espacios de Tikhonov, pero eso recuerden que es T3,5 más T1, ¿no? Creo que sí lo habíamos dicho, todo eso. Y entonces, fíjense que aquí dejé bien poquito espacio, pero seguro ahí me cabe toda la prueba. Voy a hacer un bosquejo de la prueba, o sea, la voy a hacer como muy en desorden, digo muy en, ¿cómo se? No en desorden, sino como en sucio, porque nada más quiero hacer observaciones o sea, de que de verdad esta cosa es muy fácil, ¿no? Y entonces tú dices, a ver, pues como es un sí solo sí, pues tengo que probar la ida, y entonces si X tiene una compactación, entonces tengo que probar que es completamente regular. Y esa parte es bien fácil, porque dices, bueno, pues tómate una compactación, ¿no? O sea, ya tome usted una compactación del espacio X, ¿no? Y entonces dices, ah, bueno, pues entonces yo sé, para empezar, que X es homeomorfo a H de X, ¿no? Y bueno, y este H de X, pues es un subconjunto de K. Pero este K es un compacto y T2, ¿no? Es compacto y T2. Y ser compacto y T2, no sé si se acuerdan, pero eso me da lo que nosotros llamamos normalidad, o sea, me da que es un espacio normal. Y como es un espacio normal, pues en particular es un espacio Tikhonov o completamente regular, ¿no? Es un espacio Tikhonov. Y acuérdense que Tikhonov sí se hereda, y entonces yo ya puedo concluir que este de acá es Tikhonov. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, Y todo bien. entonces ya, pues esa es la ida. Y el regreso, si el espacio es completamente regular, y en esta es la parte como que me quiero concentrar en este momento, porque voy a aprovechar este bosquejo de prueba para introducir una notación, ¿no? Entonces yo empiezo con un espacio completamente regular X, y acuérdese usted que les dejé de tarea que, pues que aquí podía uno hablar de un P de X, ¿no? Y acuérdese que este P de X no es otra cosa que el producto de los intervalos 0, 1, alfa, donde alfa corre ¿dónde corre? En el peso del espacio. Y entonces dices, y yo les dejé de tarea que probaran que esto se puede encajar, que X se puede encajar en ese monito, ¿no? Y entonces, esa fue su tarea. A este encaje, de una vez le voy a poner nombre y le voy a llamar Ro. O sea, este es el encaje de su tarea. Este es el encaje de su tarea. Y o sea, hay que tenerlo presente, pues, quién es, cómo es, la. Ese es el encaje de tu tarea, pero ahora se va a llamar Ro. Siempre o sea, estoy aprovechando, les digo, para introducir esta notación, pero siempre que yo tenga esta situación de su tarea, voy a llamar X pues, al espacio completamente regular. P de X es su paralelepípedo, acuérdense que no es otra cosa que esta cosa de acá, y este ρ es el encaje que les encargué, ¿no? ¿Se acuerdan? Era la evaluación de las funciones continuas a los intervalos 0, 1. Y entonces, pues tengo toda esa situación. Y entonces uno dice, ok, quiero probar el regreso, ¿no? Y entonces yo quiero una compactación. Ahora hay que observar que este espacio, el producto de los intervalos 0, 1, es compacto, ¿no? Porque es un producto de compactos. ¿Se acuerdan que ese teorema que acabo de mencionar se llama el teorema de Tikhonov? Y de hecho Tikhonov lo probó porque él quería pues, hacer este tipo de construcciones que estamos haciendo. Y entonces aquí es cuando es importante que el producto de compacto sea compacto. Y él de hecho en particular probó que este producto es compacto. Y bueno, por eso se llama el teorema de Tikhonov, pero bueno, esa es otra historia. Y por eso quiero usar Tikhonov ahorita, como para recordarlo. Y bueno, entonces dices, yo quiero probar esto. Bueno, ya introduje esa notación. Esto lo voy a usar desde siempre. ¿Eh? Este encaje se va a convertir en la pieza más importante de nuestra clase a partir de hoy. Y un par de clases más va a ser muy importante. Pero bueno, regresando a la prueba de nuestra proposición, tenemos que
yo quiero probar que el espacio tiene X, tiene una compactación, y entonces tú dices, bueno, pues recuerdo, como dije, que este de acá es un espacio compacto. ¿No? El producto. Y entonces, ¿cómo me construye una compactación? Pues yo ya tengo H, o sea, H no, yo ya tengo Rho metido adentro de este compacto, ¿no? De este compacto, el producto con alfa en el peso de los 0,1, ¿no? Y ya dije que el de la derecha es compacto. Y entonces, ¿cómo me construye una compactación? Dices, chin, pues fíjate que pues, necesito un compacto y denso, ¿no? O sea, un compacto que tenga dentro a X y que sea denso, ¿no? Y entonces dices, pues eso es muy fácil de hacer. Cierro acá, y entonces lo que obtengo es un subconjunto cerrado de un compacto. Entonces yo tengo que el de la izquierda, o sea, Rho de X cerradura, es un espacio compacto, ¿no? Y además, pues ya nomás uno tiene que observar que pues este de aquí, que es X, por cierto, bueno, ahorita lo pongo, que este de aquí, pues es un subconjunto denso del de la derecha. Este es denso, porque pues cuando cierras el de la izquierda, obtienes el de la derecha, y entonces ese es un subconjunto denso, y el de la derecha es un subconjunto compacto, y a lo mejor aquí debió haber dicho que este también era T2, compacto T2, porque es un subespacio bueno, es un subespacio cerrado de un compacto y T2. Y entonces pues ya acabé, ¿no? Porque además Rho es un homeomorfo, bueno, si es un encaje en su imagen, o sea, es un homeomorfismo en su imagen, y entonces, pues, Rho sigue siendo un homeomorfismo. O sea, todo lo que quiero decir es que la pareja Rho cerradura de X, la cerradura de Rho de X, perdón, coma, Rho, es la compactación que ando buscando, ¿no? Es la compactación de X. ¿Sí o no? ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Se entendió todo lo que dije o no? Sí. Por cierto, lo dije así, les dije que lo iba a hacer como medio en sucio. Ahí se les queda de tarea, pues que lo escriban bonito todo lo que dije, ¿no? Este, porque yo quiero decir dos cosas antes de pasarme a la pregunta de Carlos, pero bueno, le quiero decir dos cosas. Esta compactación, bueno, y ya caracterizamos a todos los espacios que tienen compactaciones, ¿no? O sea, si yo quiero compactar un espacio, pues tengo que empezar con un espacio completamente regular. Y si algún espacio tiene una compactación, es un espacio completamente regular. Entonces, los únicos que se pueden compactar son los completamente regulares. Y entonces, ya si tienes otro que quisieras compactar y que no es completamente regular, pues no puedes. O sea, necesitas empezar con uno que sea completamente regular, ¿no? Y entonces, pues dices, bueno, chido. Dos cosas que quiero resaltar, que ya dije y que las voy a seguir resaltando porque las quiero resaltar, es que este encaje va a ser muy importante. Y de hecho siempre voy a usar esta notación, o sea, el encaje que va de X al paralepípedo de X, o sea, este producto, se va a denotar como Rho. Y de hecho pues si ya lo hubiéramos escrito todo bien, esto ya dirías, pues fíjate que esto es una compactación de este espacio completamente regular, ¿no? Y esta es tan importante que hasta tiene nombre, pero no sé si les quiero poner el nombre ahorita, porque quiero discutir otras cosas antes de decir el nombre, pero les voy a decir, de una vez les voy a decir cómo se llama. Esta se llama la compactación de Stonecheck. Por si alguna vez habían oído hablar de ella, esta es la compactación de Stonecheck, pero ahorita les digo, o sea, les pongo nombre. De hecho, o sea, que esta es una forma, cuando probé este teorema, pues construiste una compactación, ahí está, ¿no? Pues es una. Ahora, un poco para contestar la pregunta de Carlos, ¿y como cuántos puntos habrá en el residuo de esa compactación? Ahí piénsenle, o sea, pues, luego voy a decir más al respecto. No te preocupes, Carlos. Pero entonces, bueno, ya contestamos todas estas preguntas, ya les dejé una tarea y yo quisiera pues dejarles otra tarea antes de pasarme a lo que sigue, que ya casi llego a la compactación de Stonecheck, pero les quisiera dejar otra tarea. Fíjense que los reales, voy a hablar como un poquito también, un poco como en sucio,
porque no quiero escribir mucho, porque quiero que ustedes lo piensen. Y entonces, fíjense que nosotros vimos que los reales, y lo voy a escribir así, los reales, tengo, por ejemplo, tengo una compactación de los reales que me deja como residuo 2 puntos. No sé cómo ponerlo, lo voy a poner así, ¿no? O sea, acuérdense que estamos trabajando, lo dijimos en el 0,1, pero pues estas dos son dos compactaciones de los reales. El residuo lo estoy pintando con rojo, ¿no? Que dejan como residuo, que dejan, sí, que tienen residuo, la de arriba 2 puntos, la de abajo 1 punto, ¿no? Y entonces un poco así, yendo hacia la pregunta de Carlos, les voy a enseñar otra, ¿va? De los reales, que tiene residuo, que la conocen, ¿eh? No, no crean que voy a decir algo muy raro. Recuerden ustedes que, ay, bueno, no sé si todo el mundo la conoce, pero lo voy a decir rápidamente. Voy a hacer un dibujo para ubicarme. Todo esto vive en R2, ¿no? O sea, voy a hacer un dibujo del plano. Ahí voy a considerar el intervalo. En el eje de las 10 voy a considerar el intervalo que va desde -1 hasta 1. Y es lo que estoy tratando de pintar aquí. O sea, aquí este es el intervalo que va desde -1 hasta 1, ¿no? Voy a pintar un par de líneas auxiliares. Espero que nadie se moleste conmigo. Porque quiero decir quién es este. Entonces son las líneas auxiliares. Y mi conjunto de los números reales, de hecho este punto es rojo, mi conjunto de los números reales va a ser este. A ver si todo el mundo lo reconoce. Si lo reconocen o no lo reconocen, jóvenes. Acuérdense que este de aquí, el negro, lo habíamos denotado en alguna clase como A, creo, y eran todos los puntos de la forma X, seno de 1 entre X, de tal manera que X estaba en el 0, y para que me quede como eso, seno de 2pi es 0, ¿verdad? Seno de 2pi, entonces tengo que poner aquí 1 entre 2pi. Y lo voy a poner ahora abierto. En aquel momento, lo había yo puesto cerrado, pero bueno, no importa, porque quiero decir que no es muy difícil ver, bueno, que bueno, acuérdense que uno puede hablar de la función h, que va ay, ¿de dónde irá? Bueno, no sé qué quiero decir. Ah, sí, la función h, que va del intervalo 2, 0, 1 entre 2pi abierto a donde a, pues ¿qué hace lo que tiene que hacer, no? H de X, pues no es otra cosa que la pareja X seno de 1 entre X, ¿no? No es muy difícil ver que esto es un homeomorfismo. No lo voy a hacer, por supuesto, pero no es muy difícil ver que esto es un homeomorfismo. Es más o menos claro que la función es inyectiva, continua y abierta. Pero bueno, ustedes lo van a hacer en su tarea. Pero entonces lo que quiero decir es que A, el conjunto negro, es una cosa homeomorfa al intervalo abierto 0 y abierto en 1 entre 2pi, ¿no? Y entonces dices, bueno, entonces en realidad, pues eso negro, acuérdense que esto sigue, sigue y sigue, ¿eh? No sé si ya lo dije, pero pues es la gráfica del seno de 1 entre x, que seguramente la tuvieron que usar y la sufrieron cuando estaban llevando cálculo. Entonces, bueno, lo negro es una cosa que es homeomorfa a los reales. Por cierto, pues uno se fija en A cerradura, y cuando cierra A, lo que obtiene es lo que dibujé, ¿no? O sea, cuando uno cierra A, obtiene este punto y este punto, perdón, y todo esto, ¿no? Todo ese intervalo. Ya lo hemos discutido, pero si no lo sabes, pues, o sea, tendrías que hacerlo de tarea, que cerrar A es exactamente agregar este intervalo, perdón, agregar este intervalo y agregar este punto, ¿no? Eso es cerrar A. Y la otra cosa, pues es que A cerradura es un subconjunto de R2, por supuesto, que es cerrado y acotado, ¿no? O en otras palabras, es compacto, ¿no? Entonces esto es un subconjunto de R2 que es cerrado, porque es una cerradura,
y es acotado. Entonces, este A cerradura es compacto por ser un cerrado y acotado de los real de R2 y además también es T2, ¿no? Porque los R2 es T2. Y tiene, pues claramente adentro tiene una copia de A, bueno, adentro tiene una copia de los números reales, A, que es densa, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que este A cerradura, bueno, tendrían que decirme bien, bueno, bien qué onda, pero este A cerradura es una compactación de los reales. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve o no lo ve? O del Sí, intervalo 0,1, como lo quieran pensar, pues. Es una compactación de los reales. ¿Quién es el residuo? pues todo lo rojo. ¿Y cuánto? Bueno, todos los rojos, sí. Ah, sí, pues sí, yo lo pinté, ¿verdad? El residuo es todo lo rojo. ¿Cuántos puntos tiene el residuo? ¿Cuántos Tantos como elementos? R. Tantos como R, ¿no? Y entonces, fíjate que ya te di un tercer ejemplo de una compactación de los reales. Tiene dos, uno, y de repente me salté a uno de cardinal los números reales. Y en medio, o sea, ¿será que habrá, y esa es su tarea, ¿no? ¿Será que habrá una compactación de los números reales que tenga tres elementos en el residuo, o cuatro, o cinco, o 10, o una cantidad numerable? Porque ya te enseñó una que tiene una cantidad no numerable, ¿no? Y entonces, pues ahí piénsenle, ¿no? Porque esa es su tarea y eso le encanta preguntarle a su maestro en el examen. Entonces, bueno, no sé hacia dónde iba tu pregunta, Carlos, pero porque ya dudé que iba por como sea, no, no sé, ¿hacia dónde va tu pregunta, Carlos? ¿Me lo puedes decir algo más o no? Pues sí, o sea, si se podía construir una compactación así como de, con residuo de tamaño n, por así decirlo. Ah, con residuo de tamaño n. Sí, entonces sí va por aquí tu pregunta, ¿no? Sí, Este, sí, un poco. porque los reales tienen, o sea, los reales es como el ejemplo más fácil, ¿no? Y y, y, pues ya le construí una con uno, ¿no? Ya le construí una con dos. Y con tres se podrá. O sea, si yo fuera ustedes y quisiera hacer yo me concentraría en el número tres. Y te trataría de llegar a una pregunta, o sea, a una respuesta, perdón, trataría de llegar a una respuesta. ¿Hay una con tres? Hay una. Sí, y si puedes responder esa pregunta, seguro ya vas a poder responderlo para toda n en los naturales. Y luego me iría por ¿no? O sea, y bueno, y omega, habrá una con omega puntos. Bueno, un poco echándome a perder ¿cómo se llama? La pregunta, Carlos. ¿Tú qué crees, Carlos? ¿Que sí o que no? No sé, que Bueno, no. yo digo que no. Y pues si no hay para los reales, pues no va a haber para espacios más generales. Y no sé si eso responde a tu pregunta, Carlos. Tú dime. Sí, sí. Sí, por ahí va, ¿no? Bueno, creo. Bueno, Yo creo que no, pero nada más porque dijo que si ya lo hacemos para tres, ya nos dice que no lo podemos hacer para más. O por bueno, ya eso, funciona para más también. por eso lo dije, para que inmediatamente pensaran eso. Pero bueno, sí, o sea, pero para tres, o sea, hay que pensarlo para tres. O sea, yo si fuera ustedes, les trataría de buscar un argumento para tres. Que de hecho eso es lo que siempre pregunto en el examen, ¿no? Que me den uno para tres. Pero bueno, hasta les estoy adelantando que siempre lo pregunto en el examen. Creo que ya se va a acabar la clase. No, o sea, lo mejor que puedes hacer es esto, o sea, la compactación unipuntual. O sea, cuando piensas en un punto al infinito, tienes que pensar en uno. Y si quieres pensar en dos, tiene que haber, o sea, si quieres como dos puntos al infinito, como pasa aquí en este ejemplo de los reales, necesitas como dos finales, ¿no? No sé si me explico. O sea, aquí necesitas como dos finales. Piénsenlo un poco, ¿no? Y si quisieras tener una compactación que deja como residuo dos puntos, tendrías que tener como dos finales, como dos cosas, ay, no sé cómo decirlo, pero para no decirles mucho, pero no todos los espacios tienen dos finales. Y bueno, los reales sí tienen dos finales, por cierto, ¿eh? O sea,
pero lo que no tienen los reales son como 3 finales. Piensen un poco y ahí luego me dicen, pero bueno, creo que por ahí va la pregunta de Carlos y ya la contestamos y aproveché para dejarles una tarea. Y lo que sigue es hablar de esta, ¿eh? Esta compactación resulta ser muy importante, ya con eso yo creo que voy a echar un choro acerca de esta compactación. Resulta ser muy importante porque tiene una propiedad súper chida que es la de extender funciones. A ver, no sé qué tanto sepan de análisis funcional o de esas cosas, pero extender funciones siempre es bonito, ¿no? De hecho, el teorema de, ay, ¿cómo se dice ese? El lema de Urison, es una especie de una extensión de funciones. No sé si me estoy explicando, pero bueno, luego hablamos de eso también con calma. Y entonces extender funciones siempre es como una herramienta muy importante. Y entonces esa les digo que tiene nombre. Y de una vez aprovecho para comentar este teorema y dejarles de tarea que repasen lo que tengan que repasar para mañana. Tienes dos espacios topológicos completamente regulares, es decir, Tikhonov, y una función continua que, entre ellos, ¿no? Como estos son espacios Tikhonov, estos dos, pues les puedes definir sus paralelepípedos, ¿no? Y aquí se una como un diagrama. Aquí está X, aquí está Y. Aquí ahí está Y, ahí está Z. Aquí debería de poner a la función H. Estas de acá, por supuesto, son los encajes hacia los paralelepípedos. A lo mejor debía yo de haberlos puesto así. No sé, lo voy a pensar para mañana. Son los encajes de los correspondientes paralelepípedos. Y fíjense que lo que dice aquí es que uno puede extender esta función H a los paralelepípedos, ¿eh? Eso es lo que dice. Y entonces aquí abajo tendría que ir la H. Y esta es como la que queremos probar que existe, ¿no? Entonces a lo mejor debería ir como punteadita, según dicen mis maestros. Y entonces, bueno, pero de hecho dice aquí que no solo, bueno, que el H se extiende bien, eso sí, esto significa que se extiende, o sea que este diagrama conmuta, pero no solo o sea, no solo en todo, bueno, se puede extender a todos los paralelepípedos, pero queda bien extendida en las compactaciones de Stonecheck de Y y Z correspondientemente. O sea, esta compactación extiende funciones continuas. Y eso es una propiedad súper chida. Ya les dije, si no saben mucho análisis funcional, pues piensen como en el en el lema de Urison, que es una especie de extensión y que es súper útil, de extensión de funciones y que es súper útil, y extender funciones es siempre súper útil, entonces está súper socorrida, se llama la compactación de Stonecheck, pero ya para irme, porque ya es la una, quiero dejarles de tarea que ya vieron que esta parte, me voy a regresar para acá, que esta parte fue súper importante, ¿no? O sea, se va a volver muy importante, como les había dicho. Entonces, si no has hecho tu tarea, porque dijiste, ay, qué flojera, seguro sí me sale el día del examen, pues hazla, porque voy a usar y quiero que estés acostumbrado a la notación y a quién es la RO, porque la RO la voy a usar así como si todo el mundo la conociera de toda la vida, ¿no? Y entonces eso es lo que les quería encargar. Si no han hecho su tarea, por favor háganla. Y si ya la hicieron, repasen bien, pues quién erró, cómo se define, porque lo voy a usar a partir de mañana. Ya me voy. Cuídense, jóvenes, que les vaya bien. Nos vemos, profe. Gracias.